Estudio bíblico número 8: Santificación para obtener la victoria. Introducción. Hermosas, Jesucristo nos salva, somos justificadas por Él, por su sangre preciosa, pero la santificación se da a través del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Una vez que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, cuando hemos creído todas y cada una de sus promesas, nos encontramos con que cada una de ellas contiene ciertas condiciones específicas delante de Él para que nos sean dadas. La restauración matrimonial es una de ellas. Usaremos el siguiente versículo como llave para esto, tomando la traducción más común, 2 Crónicas 7:14 Reina Valera 1960, RVR 1960. 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este único versículo encierra una profundidad impresionante, analicémoslo. Si se humillare mi pueblo, lo primero que el Señor nos pide es humildad. La humildad es contraria a la soberbia, al orgullo, al ego, etc. Es por ello que en los siguientes estudios estaremos tratando las herramientas que tenemos en el Señor para vencer todo esto dentro de nosotras, que funciona como un estorbo para humillarnos y encontrarnos en condiciones de recibir la sanidad personal y la de nuestros matrimonios, que tanto deseamos, y que también nuestro Padre desea. Nota que es un trabajo nuestro, si se humillare, es por ello que debemos esforzarnos, tenemos el secreto, descubriremos entonces de la mano del Señor qué debemos hacer para quitar este estorbo y recibir la bendición. Esta es la introducción, en los estudios posteriores seguiremos con el versículo, el Señor nos dice que debemos ser humildes, veamos entonces cómo alcanzar la humildad que el Señor requiere. Todos los seres humanos, por causa de nuestra naturaleza caída, pecaminosa, tenemos ego y debemos renunciar a él para ser santificados por medio del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. ¿Qué es el ego? Es una valoración excesiva de uno mismo. La persona se valora excesivamente. 1. Definición de ego. Desde una perspectiva espiritual, el ego quiere decir considerarse a sí mismo distinto de los demás y de Dios debido a la identificación con el cuerpo físico y las impresiones que existen en varios centros del cuerpo sutil. Resumiendo, el ego es llevar nuestra vida pensando que nuestra existencia se limita a nuestros 5 sentidos, mente e intelecto, e identificarnos con ellos en varios grados. Según la ciencia de la espiritualidad, nuestro verdadero estado de existencia es la identificación con el alma o principio de Dios en nuestro interior y vivir nuestro día a día con esta conciencia. Como el principio único e idéntico de Dios existe dentro de todos, desde una perspectiva espiritual hay unidad en toda la creación. Sin embargo, dependiendo del nivel de nuestro ego, nos identificamos con el principio de Dios en nuestro interior, es decir, el alma, en diferentes niveles. Si nuestro ego es alto, nos identificamos menos con el alma o con el principio de Dios en nuestro interior. 2. ¿Qué es el ego desde una perspectiva psicológica? En términos sencillos, se puede definir el ego como orgullo sobre uno mismo. Pensamientos tales como mi cuerpo y mente, mi intelecto, mi vida, mi riqueza, mi esposo e hijos, yo debería ser feliz, etc. proceden solo del ego. El proceso en que nuestro Padre Celestial nos mete para ser santificadas implica dolor para humillarnos y renunciar a este ego. 1 Pedro 5:10, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. En caso de la restauración matrimonial, Dios usa la dureza de corazón de nuestro esposo como rueda de alfarero para moldearnos a nosotras y renunciar al ego. ¿Por qué lo hace así? Porque Dios va a usarlo o a la persona que tengas en el lugar que a él le corresponde para llamar tu atención. Comúnmente hay idolatría hacia el esposo, ya lo hemos tratado en temas anteriores. Todo hijo o hija del Todopoderoso tiene que cumplir con este proceso, luchar en contra de su ego, para dejarse moldear por el Señor y alcanzar la verdadera santificación que hace que nos deleitemos únicamente en Él y trae por añadidura todas las bendiciones que nos quiere dar. En este proceso, si la mujer que está luchando por la restauración matrimonial no se quita el ego, no será usada como la herramienta que Dios desea para traer a su cónyuge a los pies de Cristo. 1 Pedro 3:1, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. En psicología,
Como vimos, se estudia mucho esto, el yo y el super-yo, ego. Cuando hay ego, le llamamos a la persona ególatra. Viene de la palabra idolatría, es decir, la misma persona se idolatra. En la restauración matrimonial es común ver a mujeres que idolatren a sus esposos. Sin embargo, una vez que han entendido que únicamente el Todopoderoso puede cambiar a su esposo y han pretendido dejarlo en sus manos, deben enfrentarse a un enemigo aún más poderoso, el ego que se encuentra dentro de ellas, la idolatría hacia ellas mismas. Esto, hermosas, es algo un poco complejo de entender, pero te pondré un sencillo ejemplo. La gente se deprime porque hay mucho ego en ella. Existe una valoración excesiva de ellas mismas que hace que su mente y energía están enfocadas en lo que les sucede sin observar el mundo a su alrededor y las bendiciones que ahora mismo podrían estar disfrutando. Responde las siguientes preguntas. ¿Te duelen o lastiman las acciones de los demás? Es ego. ¿Sientes que no te tratan como mereces? Es ego. ¿Has descuidado a tus hijos, incluso a tu esposo, por pensar en el dolor que te causan los demás? Es ego. ¿Te duele la infidelidad, la mentira, el pecado de tu esposo o de los demás? Es ego. ¿Piensas que todos son injustos contigo y desearías que cambien su conducta hacia ti, de lo contrario seguirás con mucho dolor? Es ego. ¿Crees que lo único que importa es que te hagan feliz? Es ego. ¿Reaccionas con enojo, ira o violencia ante lo que consideras injusto hacia ti? Es ego. ¿Te quejas o peleas cuando las cosas o las personas no son como tú deseas o esperabas? Es ego. ¿Estás deprimida por los acontecimientos que te rodean? Es ego. ¿Te estás valorando excesivamente? ¿Te has puesto por encima de tu esposo, tus hijos, hasta de tu salud? ¿Qué decir de Dios? Tu dolor, lo que sientes, lo que te hacen es muy importante para ti, así que debes renunciar a esto cuanto antes para que el Espíritu Santo te llene y te limpie. Jesucristo no puede entrar en una casa que está ocupada, tú estás ahí, debes hacerte a un lado, debes salir para que Jesús entre. Observa lo que el Señor pide que hagas contigo misma. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la vieja mujer, fue crucificada juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mateo 16:24, dhh. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificada, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Seguiremos profundizando, por ahora medita mucho acerca de lo que Dios te ha hablado el día de hoy. Oremos. Padre, vengo humildemente a pedirte perdón por mi actitud. Reconozco que hay mucho ego dentro de mí. Reconozco que he pretendido ser más que los demás al pensar únicamente en mí misma, en mi dolor y con ello he impedido la santificación total y tu obra en mi vida. Mi actitud también ha causado daño a los demás, especialmente a mi familia. Necesito que me purifiques. Te rindo totalmente mi ser. Rindo a ti los derechos que creo tener como esposa para que tú los tomes y hagas conforme a tu voluntad preciosa, sé que es buena, agradable y perfecta. Sé que aborreces el divorcio y no permitirás más allá de lo que puedas soportar, así que recibo tu paz y muero a mi ego, a mis deseos, a mi voluntad, a mi yo. Ahora, mi deseo es ser crucificada juntamente con mi Salvador Jesucristo, para ser victoriosa con Él. Ya no deseo ser una mujer que únicamente piensa en su dolor, en ella misma. Hoy veo las bendiciones que he ignorado, veo lo mucho que me amas, siempre has estado conmigo, te agradezco por la vida y la salud que me das a mí y a los míos, sé que si camino en tu verdad tú serás quien me cuide y defienda, tu reino vendrá a mi vida, hoy me someto a ti, renuncio a mis deseos, reconozco que las acciones de mi esposo o de los demás me han ofendido por la valoración excesiva que tengo de mí misma. Tus caminos siempre se oponen a los caminos del mundo. Si tú dices que debo morir a mí, yo, para que tú intervengas, hoy lo hago, me hago a un lado. Te doy el control, ya no vivo yo pues ahora Cristo vive en mí, moriré en la cruz. Para vencer junto a Él, en el bendito nombre de Yeshua Mashiach, amén.